Ahora conectamos, Tony, con la siguiente. Pues te damos un segundo, ¿no? Para conectar al doctor Eduardo Pérez. Danos un minuto, cambiamos una. Aquí está. Eduardo, buenos días. ¿Nos oyes? Hola, buenos días. Sí, ¿Qué tal? Pues déjame que te presente un segundito. Como decía el doctor Eduardo Pérez, es bioingeniero y doctor en ciencias moleculares, profesor asociado en la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, donde lidera el laboratorio de neurogenética clínica. Y nos va a presentar una charla sobre los aspectos genéticos de desórdenes asociados a SYNGAP1, ¿correcto? así es. Pues un placer, de verdad. Muchísimas gracias por conectarte, que además creo que allí es bastante más temprano que aquí. Y un placer tenerte con nosotros y adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Comparto pantalla directamente, ¿cierto? Sí, eso es. Ya vas controlando tú la Yo presentación. controlo la presentación. Dame un segundo entonces. Asumo que me escuchan bien Sí, perfecto. y, y bueno, los veía recién conversando sobre algunas cosas genéticas de SYNGAP que vamos a conversar ahora desde el principio. Vale. Ya, por Luego, acá entonces, ya lo ven, ¿cierto? sí, ponlo en modo presentación y listo, ya lo estamos Y viendo. estaríamos. ¿Mm? Ya voy a esconder estos botoncitos por acá. Y bueno, por los siguientes 25 minutos vamos a conversar sobre los aspectos genéticos de los desórdenes asociados a SYNGAP1. Y bueno, partiendo por el principio, los contenidos de esta presentación son cuatro fundamentalmente. Tenemos variación genética natural y patogénica, es decir, la variación genética que causa y no enfermedad. Luego tenemos la que está concentrada exclusivamente en desórdenes asociados a SYNGAP1. Desafíos actuales que son bastante comunes para todas las encefalopatías epilépticas del desarrollo, como SYNGAP1. Y nuevas terapias en desarrollo también, que toda la comunidad está con todos los ojos puestos en estas nuevas tecnologías que se han ido desarrollando durante el último tiempo. Al último también, para terminar con una nota un poquito más optimista. Bueno, primero que todo, el genoma humano es un manual de instrucciones de 750.000 páginas, si pudiéramos imprimirlo. Tiene un tamaño de 3 gigabytes, cabe en un USB stick y tiene un código de 3.000 millones de caracteres continuos de adenina, citosina, timina y guanina. Son cuatro letras las que dan el código y cada una de nuestras células posee este manual. Entonces, durante estas replicaciones continuas que tenemos que hacer a este libro de instrucciones, nosotros, o sea, las células van cometiendo errores. Y estos errores pueden ser de todo tipo. Tenemos letras cambiadas, letras perdidas o letras insertadas. Cualquier error que ustedes se puedan imaginar que le pueda pasar a un libro, puede ocurrir un paralelo en el genoma humano. Tenemos también, además de errores como de la digitación, tenemos páginas perdidas, páginas repetidas, páginas invertidas, intercaladas, lo que ustedes se puedan imaginar. Y con cierta salvedad, ¿cierto? También en cualquier lugar. Entonces esto está ocurriendo constantemente en nuestro cuerpo. ¿Dónde? Bueno, el genoma humano, ustedes saben, se ubica dentro del núcleo, ¿cierto? Y en el núcleo tenemos pares de cromosomas que si concentrados se ven de esta manera al microscopio, pero si uno fuera capaz de estirarlos, ¿cierto? Se va a encontrar con esta hebra de ADN que contiene una serie continua de moléculas denominadas nucleótidos, ¿cierto? Que son los que nos van dando este código de ACTG. Con esta información que está contenida en el ADN, nosotros, las células van generando mensajes particulares que se denominan transcritos, es decir, la información se transcribe en mensajes particulares que nos van a dar las instrucciones para construir una proteína.
Y esto es lo que se denomina la traducción. La traducción de este mensaje construye la proteína, que también es una secuencia continua de aminoácidos. Y la traducción de este código genético, ¿cierto?, de ACTG a los aminoácidos es lo que entendemos hoy en día por el código genético. Em, a mí me gusta plantear a las proteínas como los ladrillos y los martillos de las células, porque no solo tienen funciones estructurales, sino que también realizan, valga la redundancia, todas las funciones o la mayoría de las funciones de las células, desde el metabolismo energético, ¿cierto?, hasta la construcción de sus propias estructuras y organelos. Entonces, por eso es que el genoma contiene la información para estas 18.000, 21.000 proteínas que tenemos, que somos capaces de producir. ¿Cómo se ve la proteína SYNGAP? Este es un modelo estructural de cómo se ve esta secuencia de aminoácidos que construyen la proteína SYNGAP. Esta es una de las 20.000 proteínas que puede tener el genoma humano. Y uno va recorriendo aquí la secuencia de aminoácidos construida por esta secuencia de ADN que termina construyendo esta estructura que realiza la función. ¿Cómo se manifiestan estos errores o cambios en la proteína SYNGAP1? ¿Cuáles son las variantes genéticas? ¿Cómo se ven luego de contarles, ¿cierto?, la estructura de este gen? Aquí tenemos un ejemplo en donde en una posición en particular nosotros tenemos un cambio de una timina por una adenina en una posición física determinada, que tiene un número, ¿cierto? Si nosotros contamos desde el nucleótido 1 del cromosoma hasta el final, nos vamos a encontrar con números muy, muy grandes y por lo tanto, por eso el 334 millones, no, 33 millones 400 mil 551. Entonces aquí hay una timina codificada que cambia por una adenina. Esto en el mensaje se transduce en la posición 3003, pero del mensaje. Entonces, por eso nosotros nos encontramos con esta nomenclatura C punto, ¿cierto? De codificante en la posición 3003, una timina por una adenina. Y luego esta misma variante a nivel de proteína, que es cuando se traduce este mensaje, nosotros vamos a encontrarnos con que la posición proteica, donde supuestamente debiera haber una serina, en el aminoácido 1001 cambia a una treonina. Ese es el razonamiento de esta codificación que nos vamos encontrando. Eh, y bueno, ¿qué pasa con una variante truncante, cierto? Aquí tenemos otro tipo de error, en donde en una posición similar, una timina por una adenina, en el transcrito, en el mensaje, se ve de esta manera, pero al nivel de la proteína, esto codifica para un codón stop. Esto quiere decir que es un codón que le dice a la célula de que aquí termina la proteína, por lo tanto no se sigue construyendo. Por eso se llama proteína trunca, porque produce un término anticipado de la proteína. Si no tenemos toda la secuencia, ¿cierto? No vamos a poder cumplir todas las funciones que la estructura necesita. Y esto en la proteína se ve de esta manera, una tirosina 1001, a veces le ponen X, a veces le ponen un asterisco, pero se ve de esta manera. Y este es cómo sabemos, ¿cierto?, que cada variante conduce a tales cambios, y es porque tenemos el código genético, y esto está muy establecido hace muchísimo tiempo, donde nosotros podemos saber cada triplete de ADN qué es la instrucción que contiene. Como podemos ver, hay ciertas instrucciones, aquí la U es una T, em, aquí vemos que hay varias instrucciones que le dicen a la célula que aquí termina la proteína. Y estos lugares de inserción son bastante importantes en Singapur. Bueno, ¿y por qué los aburro con todo esto? Bueno, ya ustedes habrán visto por ahí, ¿cierto?, en los exámenes genéticos cómo se entregan los resultados con esta nomenclatura bastante, a mi parecer al menos fea de ver, que no se entiende muy bien qué es lo que nos está diciendo, pero tiene un origen que nos está tratando de decir cuál es el mensaje y cuál es la proteína construida y cuál es el efecto que observamos de la variante. Entonces, con esto ya volvemos a la variación genética en el genoma humano y un poco para entender la dimensión y el volumen de los datos que estamos manejando o que pudiéramos manejar. Nosotros si tomamos una persona promedio y la comparamos con otra, vamos a encontrar 4 o 5 millones de nucleótidos o letras que están involucradas en variación genética que van a estar cambiados. O sea, 4 o 5 millones de nucleótidos van a ser diferentes a la referencia.
Y naturalmente también nosotros vamos a encontrar 150 a 200 eventos de proteína truncante. Nosotros somos diploides. Esto quiere decir que nosotros heredamos una copia de un gen del papá y otra copia del gen de la mamá. En eventos de proteína truncante, una de esas copias falla y no se puede construir. Y por lo tanto vamos a ser haploides naturalmente para alrededor de 150 a 200 genes. SYNGAP1 es entendida también como una haploinsuficiencia o una pérdida de función, como discutían, ¿cierto? En la presentación anterior. También vamos a encontrar 10.000 a 12.000 eventos de variantes de cambio de aminoácidos y 40 a 80 eventos de novo, ¿cierto? Que no van a estar presentes en nuestros padres. Entonces, un test genético siempre va a encontrar variantes. ¿Y cuáles son las variantes genéticas que causan la enfermedad? ¿Cuáles son las variantes patogénicas, ¿cierto? Esta es la gran pregunta. En cuando estudiamos grandes grupos se hace muchísimo más difícil porque la heterogeneidad aumenta. Entonces, ¿cuál es la relación de todas estas variaciones genéticas con enfermedad? Bueno, tenemos un espectro bastante común desde eh, la dimensión de frecuencia, ¿cierto? Hay variantes comunes, muy comunes, que pudieran estar presentes en la mitad de la sala. Y hay otras variantes que, muy raras que a veces han sido observadas solo una vez. Entonces, en este espectro de frecuencia nosotros tenemos distinta influencia y relación con enfermedad. Y esa es la penetrancia, que es la capacidad que tienen las variantes de causar enfermedad. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que las variantes comunes solo otorgan riesgo, van a estar más presentes en un grupo caso que en un grupo control, pero no van a ser responsables de la enfermedad. Y esto tiene un efecto acumulativo. Entonces, aquí se habla de riesgo solamente. Y como lo que es común en un lado no necesariamente es común en otro lado, el componente étnico aquí también es súper importante de considerar. En el otro extremo nosotros tenemos variantes patogénicas que se comportan de manera mendeliana y altamente penetrantes. Aquí, si están presentes las variantes, causan enfermedad, en este caso severas como SYNGAP1, no se establecen en la población general porque la probabilidad de descendencia, ¿cierto?, es baja. Entonces, aquí se habla ya de patogénico, aquí hablamos de variantes genéticas causales y de novo, que no van a estar presentes los padres. Todas estas variantes tienen alguna relación con epilepsia y con cualquier enfermedad, pero en encefalopatías epilépticas del desarrollo y en particular en SYNGAP nosotros vamos a estar en este reino de variación genética, en el de las variantes muy raras, variantes nuevas, patogénicas y de nuevo. ¿Qué tipo de variantes podemos esperar? Bueno, hay muchísimos tipos. Como les comentaba, ya podemos clasificar variantes genéticas de acuerdo a frecuencia, distribución, si son somáticas o germinales, si están presentes en una porción de tejido o en todas las células de nuestro cuerpo, si son heredadas o de nuevo, de acuerdo al tamaño, ¿cierto? Tenemos variantes singulares, pequeñas inserciones o pérdidas de nucleótidos, repeticiones y repeticiones a gran escala, como lo son las copy number variants. El efecto codificante, ya estarán familiarizados con esto, ¿cierto? Tenemos variantes de cambio de aminoácido, proteína truncante, sinónimas, eh, y otro tipo de clasificaciones que son más complejas, ¿cierto? Si están en el marco de lectura o no, si afectan sitios de splicing, del empalme de los exones, etcétera. Entonces hay muchos tipos aquí que dependen no solo del tamaño, sino de cómo afectan la codificación del genoma. Efectos funcionales, esto también es súper relevante para SYNGAP1, tenemos ganancia de función y pérdida de función. Y la significancia clínica, que viene siendo la relación que tiene la variante genética con la enfermedad. Si es patogénica es causal, si es benigna es neutral para la enfermedad que tenemos en estudio. Y por supuesto las de significado incierto, que son las que causan más frustración, ¿cierto?, en los resultados de los exámenes genéticos. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero si pudiéramos resumir o generalizar, la variación genética relacionada con encefalopatías epilépticas, las variantes de cambio de sentido, las missense afectan una posición en particular del gen y las sin sentido y las pérdidas, ¿cierto?, estarían prohibiendo la construcción de una de las copias, o, o- o no tan solo la construcción, sino la función de una de las copias de nuestro gen. Entonces, que los efectos funcionales de esto se suelen tratar como una dicotomía, en donde cuando tenemos un cambio de aminoácido que puede ocurrir en cualquier lugar de la secuencia, no podemos saber muy bien si esto va a ser una ganancia de función o una pérdida de función. Pero cuando nos encontramos con una variante de proteína truncante o una pérdida total de la secuencia,
nosotros podemos esperar claramente una pérdida de función y es esto lo que se conoce como haploinsuficiencia, ¿cierto? Donde una copia del gen no estaría ejerciendo su efecto. Así que ahora nos movemos a desórdenes asociados a SYNGAP. Bueno, SYNGAP ya les presentaba, ¿cierto? El gen es su estructura, es un gen que se expresa predominantemente en tejido neuronal, en el cerebro. Aquí podemos ver una cuantificación de lo que les acabo de decir. Interactúa con muchísimos genes y participa de muchas vías de señalización. Por lo tanto, su participación en procesos mayores cognitivos, como el neurodesarrollo, el aprendizaje y la memoria, es fundamental. Y aún al día de hoy no tenemos extremadamente definido cuáles son las funciones específicas de SYNGAP 1, pero sí sabemos que cuando se altera, la conversación entre las neuronas y la interacción entre las neuronas cambia. Cada neurona tiene ciertos bracitos, ciertos denominados dendritas que se han estudiado a través de microscopía y biología molecular, en donde, bueno, me imagino que en otras presentaciones les podrán explicar mejor, pero hay ciertos patrones de conversación entre células y estos brazos van teniendo distintas formas. Cuando SYNGAP se altera el déficit excitatorio e inhibitorio de la sinapsis, ¿cierto? De las señales como propagan en el cerebro. Y las dendritas, las espinas de las neuronas van cambiando su forma, ¿cierto? En donde empieza a predominar una forma de champiñón en intercambio de otras formas de espiga. SYNGAP es una encefalopatía epiléptica del desarrollo, es severa y compleja y cae dentro de este gran grupo de enfermedades severas que viene siendo la presentación más severa de epilepsia. Las encefalopatías existen alrededor de 100 genes asociados que tenemos seguridad de que causan y son ampliamente heterogéneas, con múltiples comorbilidades como SYNGAP. Entonces, estos desórdenes caen dentro de un espectro mayor de encefalopatías epilépticas. Y SYNGAP es uno de los primeros genes que fue caracterizado a nivel genético. En el 2009 ya habían los primeros reportes de SYNGAP asociados a epilepsia y encefalopatías epilépticas. De ahí en adelante se han descubierto muchísimos genes gracias al desarrollo de la genómica y la secuenciación masiva de genes. Hemos sido capaces de descubrir nuevas causas. ¿Cuáles son las principales causas a nivel de variante genética? Siempre nos vamos a ir encontrando con que aquí tengo destacado lo más comúnmente encontrado, ¿cierto? En SYNGAP tenemos variantes raras, suelen ser nuevas, germinales, de novo, singulares, de proteína truncante y de pérdida de función. Por supuesto, son patogénicas, probablemente patogénicas, pero también vemos constantes reportes de significado incierto que tenemos que resolver. ¿Cuál es la distribución de las variantes? Podemos ver que como variantes de proteína trunca no importa mucho dónde ocurran y las vemos ampliamente distribuidas en la secuencia de SYNGAP. En cambio, las variantes missense o de cambio de sentido se concentran ciertos los dominios funcionales de la proteína y es donde afectan directamente su función. Como les comentaba adelante, ¿cierto? Las haploinsuficiencias vienen siendo el mecanismo de acción más común y una cosa importante es que no todas las variantes SYNGAP causan enfermedad. Entonces, aquí podemos ver de que en la población general nosotros podemos encontrar variantes SYNGAP, sobre todo missense. Aquí vemos 351 eventos que no causan enfermedad dentro de la secuencia, aunque son bastante menos de los que esperaríamos. Sin embargo, en variantes de proteína truncante, nosotros debiéramos observar en la población general cierto número y la realidad vemos cero, y es porque es muy patogénica este tipo de variante. Es muy penetrante. Esta es una base de datos con 141.000 individuos de referencia, que son aparentemente sanos. Así que, bueno, con eso continuamos con desafíos actuales y uno de los principales, ¿cierto?, el diagnóstico e interpretación. Nosotros, de acuerdo al tamaño del gen, podemos calcular la incidencia de casos nuevos de no SYNGAP. Considerando la natalidad de la población de España, nosotros estimamos que debieran aparecer 23 casos nuevos por año, solo porque el gen tiene cierto tamaño, por chance deberíamos esperar 23 casos nuevos. Y la prevalencia, la expectativa de vida de encefalopatías epilépticas de este tipo se puede estimar en alrededor de 60 años.
y por lo tanto eso nos da una prevalencia de que debieran haber alrededor de 1.400 personas afectadas con desórdenes asociados en SYNGAP viviendo en España. Estos son cálculos para múltiples países de Latinoamérica en comparación con Estados Unidos. Me gusta esta tabla también porque nos muestra de que como la natalidad es mayor en ciertos países, la proporción de nuevos casos SYNGAP aumenta, no necesariamente en relación a la población del país. Entonces eso es importante destacar también. Eh, Ustedes deben tener mucho más claro que yo, ¿cierto? Está ultra subdiagnosticado y hacen falta más pruebas genéticas. ¿Cuáles son las pruebas genéticas que podemos realizar? Tenemos tres tipos predominantes. Tenemos secuenciación de panel, secuenciación de exoma y secuenciación de todo el genoma. El panel toma ciertos genes que nosotros sabemos que están asociados a epilepsia y los secuenciamos. Esto es el 0,01 a 0,03% del genoma. Luego la secuenciación de exoma es todos los genes, que constituye el 1 al 2% del genoma, y luego el genoma completo, que obviamente es el 100% de todo el genoma, sin importar si codifica o no para genes. Es todo el ADN germinal. En términos de precio, aquí si el panel cuesta X, en general el panel estaría costando el doble y el genoma el cuádruple. En proporción al ADN que secuenciamos, vemos que no es directamente proporcional. Y la eficiencia, es decir, la capacidad que tienen de encontrar variantes patogénicas para los paneles viene siendo del 10 al 15% y sube del 25 al 30% en los exomas. Y el genoma puede llegar del 30 al 40% de eficiencia. Así que estos tres números, la proporción de genoma estudiado, el precio y la eficiencia son tres factores a considerar a la hora de elegir un test. Y también evitar a toda costa, ¿cierto?, la progresión de un examen hacia otro porque se pierde una ventana terapéutica enorme. Entonces, si están los recursos disponibles, en mi opinión, el exoma es el examen a realizar. Como les comentaba, no todas las variantes genéticas causan enfermedad, entonces se tienen que someter a un juicio después del examen genético, ¿cierto? Cada variante se le acusa, ¿cierto?, de causar la enfermedad en el paciente y nosotros como jueces, como intérpretes, tenemos que ser capaces de determinar con evidencia patogénica y evidencia benigna de múltiples fuentes si la variante efectivamente causa la enfermedad. Tenemos dos estados, benigno, culpable e inocente, y tres estados intermedios, probablemente benigno, probablemente patogénico y probablemente de significado incierto, que es la mayoría de los casos, ¿cierto? Y en Singapur no es la excepción, es una fuente de alta frustración en donde un gen se nos entrega este resultado, ¿cierto? Este es un resultado real, una interpretación clínica de Singapur, tenemos una variante de significado incierto que no nos dice nada, en el fondo no nos permite llegar a un diagnóstico. Este es un proceso interdisciplinario, dinámico, con el tiempo va cambiando, así que es necesario ir revisando nuestros resultados para ver si hay más información disponible y poder llegar a una conclusión y resolver los casos, ¿cierto? Después tenemos otros desafíos actuales, más allá de lo patogénico, por ejemplo. Ustedes saben también, mejor que yo, que la encefalopatía asociada a SYNGAP es altamente heterogénea, ¿cierto? Hay múltiples problemas que van apareciendo con el tiempo. Las crisis no son los primeros síntomas, por ejemplo. Tenemos ataxia, discapacidad intelectual, epilepsia, problemas de comportamiento, problemas motores y la encefalopatía propiamente tal. Entonces, todas estas cosas vienen de una variante patogénica, pero el diagnóstico de la variante patogénica no nos dice mucho en relación a la progresión y cómo va a evolucionar el paciente con el tiempo. Y esto no es exclusivo de SYNGAP. El tiempo aquí es importante. Y aquí les doy un ejemplo de un estudio que hicimos en Dravet, que es una encefalopatía causada por mutaciones en el gen SC1A, en donde nosotros agregamos información genética e información clínica en una cohorte de entrenamiento y entrenamos un modelo predictor. Entonces nosotros separamos ciertos individuos para que adivinara si la presentación va a ser grave, Dravet, o leve, que se conoce como GEF+. Entonces son todas mutaciones patogénicas, ¿cierto? Pero no sabemos qué enfermedad va a progresar el individuo, si es una enfermedad grave o una enfermedad leve. Entonces nosotros con un algoritmo de predicción fuimos capaces de adivinar cómo esta cohorte ciega se iba a comportar. Nuestro nivel de predicción, como podemos ver en este gráfico, falló una vez, sobre el 50% se predice Dravet, bajo el 50% se predice GEF+,
y aquí el modelo falló solamente una vez. Esto no es porque hayamos inventado nuevos métodos, sino simplemente es porque teníamos los números para entender mejor los datos, ¿cierto? El modelo es súper bueno capturando los verdaderos casos grave. No es tan bueno, claro, capturando los casos leves, pero sí permite identificar los casos severos con mayor seguridad y, por lo tanto, acelerar las intervenciones tempranas. Construimos con esto un modelo, una aplicación que está disponible de manera pública, entonces nosotros con cualquier examen genético que recibamos positivo para SC1A, nosotros lo podemos introducir en esta aplicación y obtener la predicción del fenotipo, en este caso con la edad de inicio de crisis y la mutación. Entonces, con estas variables nosotros calculamos el modelo y las chances del fenotipo, ya no solo si es patogénico o no, sino qué fenotipo va a desarrollar. Y aquí vemos ubicados al paciente en el estudio. Así que la agregación de datos es fundamental. Factores modificadores, esto ya viene siendo lo último que les quería contar de qué pasa con la heterogeneidad de las encefalopatías. Y aquí les muestro una familia. Yo creo que es un ejemplo súper claro de cómo otros factores genéticos van modificando la enfermedad. Aquí tenemos la variante E, que cada vez que está presente causa epilepsia en el abuelo, en el papá y en el hijo. Pero después descubrieron que habían otros miembros de la familia con la variante E que no desarrollaban epilepsia. Y es porque tenían una variante de la abuela, la variante S, que cuando está presente anula la epilepsia y no se presenta. Entonces, en ausencia de variante S, la epilepsia iba segregando en la familia y son otras variantes que no estamos analizando en los exámenes genéticos que necesitamos estudiar también, la variante S, ¿cierto? Y otra pregunta, ¿por qué en el último eslabón de la familia, ¿cierto? Tenemos la variante E causando distintas enfermedades? En un caso es Dravet y en el otro es epilepsia febril. Entonces, aquí nosotros asumimos que hay factores modificadores adicionales que tenemos que estudiar. La variación común también ejerce un rol aquí. Hay ciertas formas de medir toda la variación común y reducirla a un número, que se conoce como puntaje de riesgo poligénico. Y hemos descubierto últimamente de que va modificando también la presentación de las encefalopatías y suele ser mayor el riesgo común en individuos que manifiestan una variante patogénica. Entonces no es tan solo la causa, sino el contexto genético que lo rodea lo que va determinando la presentación de la enfermedad. Entonces, si volviéramos a este gráfico del principio, nosotros tenemos encefalopatías epilépticas del desarrollo causadas por variantes raras, pero también modificadas por otras variantes raras y modificadas también por el PGS o variantes comunes. Entonces, eso es importante de recordar. Y finalmente, en los últimos 2 minutos, nuevas terapias han escuchado de los ASOs, ¿cierto? Los oligonucleótidos antisentidos, que en presencia de la mitad de la proteína producida, porque solamente tenemos una copia, modifican y capturan los transcritos, los mensajes, para que produzcan más proteínas, los estabilizan y también garantizan la eliminación del transcrito malo. Así que con esto, en teoría, ¿cierto? Nosotros podríamos rescatar el 100% de la proteína que necesitamos. Están pruebas clínicas al día de hoy y estos son datos reales en individuos humanos, ¿cierto? Afectados por Dravet, dosis continuas de oligonucleótidos antisentidos estarían reduciendo en un 85% las crisis en los individuos afectados. Entonces, es un tremendo resultado que nos tiene a todos súper optimistas también porque no es tan solo Dravet el que se puede modificar con estas tecnologías, sino también todas las epilepsias genéticas. Así que con eso les agradezco mucho su tiempo y paciencia. Creo que hablé un poquito rápido, pero bueno, espero que se haya entendido. Se pueden comunicar conmigo para cualquier duda o consulta y los dejo invitadísimos a, por supuesto, a Victorias, que trabajamos harto en el Singapore Research Fund. Y los dejo invitadísimos para este 8 al 10 de enero al Congreso de Epilepsias Genéticas que vamos a realizar en Santiago de Chile. La asistencia virtual es posible, así que se pueden inscribir en la página web. Tenemos un tremendo programa en donde vamos a tener 3 días para hablar de estas cosas y con más calma, ¿cierto? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta vosotros? ¿No? Muchísimas gracias, Eduardo. No sé, si tenéis alguna duda, Paco, si hay algo por el chat me dices. Tenemos una duda del doctor Valles, ¿vale, Eduardo? Hola, Eduardo. Muy buena Hola. charla. Muchas gracias. Soy Alex Valles. Oye, una consulta sobre los datos que has mostrado de prevalencia.
Nosotros normalmente trabajamos con los datos de un paper que seguro que conoces, que creo que es de Andrés Jiménez, me parece, ¿verdad? En Brain. Sí. No sé si estás tú también en ese artículo, pero ellos dan el doble aproximadamente, una prevalencia de 1 en 16.000, que daría como unos 3.000 casos en España. Tú has presentado más o menos la mitad. Entonces la pregunta es, ¿con cuál nos quedamos? ¿O cómo explicas esa discrepancia? ¿O puedes desarrollar un poco eso, por favor? Bueno, las estimaciones que les mostré yo son un piso. Para síndrome, encefalopatías epilépticas un poquito más estudiadas, como SYNGAP, como Dravet, hay datos de incidencia y prevalencia que son retrospectivos, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue una estimación estadística que nace de cuántas variantes nosotros esperamos de novo y cuántas observamos en la población general. Entonces, para todos los efectos, las predicciones que yo les muestro son estimaciones piso y pueden considerarse dentro del intervalo de confianza Ok. más bajo. Así que Vale, vale. la de Andrés Jiménez yo creo que es un poquito más Sí, exacta. es algo Mm. que yo creo que sabemos, que este gen recibe más variantes de lo esperado, ¿no? Es un gen que quizás es algo difícil de copiar, ¿no? Y acumula algunas variantes más, algunas sí, variantes, ¿no? De lo que esperaríamos por pura casualidad. Con lo cual, esto es algo, por ejemplo, la experiencia en el laboratorio, incluso con el gen de ratón y tal, ¿no? Es un gen que no siempre es fácil de trabajar con él, de clonarlo, de amplificarlo, etcétera, ¿no? No sé por qué exactamente, quizá tiene algunas regiones más repetitivas, lo ignoro, ¿eh? No. Pero bueno, entiendo tu respuesta. Quizá, yo creo que seguiremos trabajando entonces con el 1 en 16.000. Sí. Muchas Sí, gracias. seguro. Lo nuestro es un piso. Entiendo, Se entiendo. podría decir. Sí. No, no, y cuadra con esto, ¿no? Mm, Con que el gen mm. es un gen difícil de copiar y tiende a acumular más variantes de lo que esperaríamos, puramente por azar, ¿no? Sí, sí, Gracias. sí. Es un gen grande Sí, sí. dentro de todo. Muy bien, gracias. Ujú. ¿Tenéis alguna otra duda? Sí, Paco. Hola Eduardo, buenos días. Hola, buenos Eh, días. Mira, quería hacerte una pregunta. Nosotros tenemos una pequeña diagnosticada con 5 años actualmente, que por suerte no ha sufrido hasta el momento ningún ataque de epilepsia. Entonces, la duda que nosotros siempre tenemos y la preocupación es si llegado a esta edad es posible que la desarrolle a futuro con el tiempo. Podemos estar relativamente tranquilos de que está dentro de ese porcentaje que no va a padecer epilepsia nunca. ¿O hay respuesta para esto o es imposible saberlo? Eh, no tenemos respuesta para esto y la verdad es que la epilepsia no suele manifestarse antes de los 2 años tampoco. En la mayoría de los casos no ocurre de esa manera. Es uno de los problemas que afecta al diagnóstico de SYNGAP también. Por ejemplo, acá en Chile se da de que dependiendo del problema que tú vayas manifestando es el panel que se realiza el examen genético, si es que tiene acceso a él. Y a veces hay individuos que acceden a paneles de distrofias musculares por los problemas motores y no por la epilepsia, que viene siendo realmente la causa. Así que no tenemos los modelos para predecir exactamente si va a manifestar epilepsia o no. Nos gustaría llegar allá, pero al día de hoy no podemos saber. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Bueno, Tú, vale. hola Eduardo. Buenos días. La- Sobre la terapia que comentaste, ¿qué faltaría para pasar y cuánto tiempo faltaría para pasar de Dravet a Singapur? Mira, en mi opinión, a nivel de laboratorio, esto está más o menos resuelto. O sea, nosotros sabemos ya cómo rescatar la expresión de un gen y la mayoría de los genes, porque estos oligonucleótidos tú le puedes cambiar la secuencia y lo puedes adaptar para que se pegue a otro mensaje de otro gen. Entonces, eso se construye, se conocen los métodos para eso, pero el principal
desafío hoy en día es el mecanismo de entrega. Llegar al cerebro a entregar esta molécula y que sea solo ahí para que no afecte otros tejidos ni ejerza otras funciones inesperadas. Entonces, el mecanismo de entrega tenemos que estudiarlo súper bien. La dosis que viene, cuánto necesitamos para que ejerza un efecto, y los efectos secundarios que también se están estudiando en humanos. Es un proceso largo el tema de las pruebas clínicas. Los ensayos clínicos son delicados, tienen varias etapas y hay muchos que fallan no por la tecnología que ofrecen, sino simplemente por el mecanismo de entrega o los efectos secundarios que van causando. Eh, Eso, así que yo creo que hay mucha inversión asociada a este tipo de tecnologías. Hay mucho interés tanto en SYNGAP como en otras encefalopatías. Sirve mucho que el mecanismo funcional de pérdida de función sea bastante claro en SYNGAP, lo que lo hace de interés. Y el rol de las fundaciones aquí también ha sido súper protagonista porque son ellas las que van generando también las cohortes que van a entrar a los ensayos clínicos, las cohortes bien profundamente fenotipadas, ¿cierto? Que tengan una enfermedad súper bien caracterizada para estudiar mejor los efectos de los ensayos. Ok, muchas gracias. Ujú. Pues si no tenéis ninguna duda, que creo que tenemos alguna duda a lo mejor por el Que chat, ¿no? tenemos una online que no os la puedo proyectar y os lo digo, no sé si se ha respondido. Pregunta Maris iPhone, ¿se puede conseguir un diagnóstico a nivel embrionario? En teoría sí, nosotros hay células del hijo que están dando vueltas por ahí en el corriente sanguíneo de la madre, y se hace a través de secuenciación profunda sin necesariamente tener que intervenir en fetos, ¿cierto? Es mucho más caro. Yo desconozco, por ejemplo, si hay manifestaciones clínicas de SYNGAP durante la etapa de gestación, por lo que sospechar SYNGAP en esa etapa yo no sé si es posible. Pero sí, se puede hacer a nivel embrionario. Pues oye, muchísimas gracias, Eduardo. Súper, súper interesante, de verdad. Un placer tu charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también y éxito en el resto del evento. Es súper. Seguimos en contacto. Chao. Chao, chao. Gracias. Vale, ahora tenemos